Ese ejercicio, el 738, lo que le van a pedir a ustedes es el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Ok. Esos diagramas de momento y cortante lo vamos a realizar a través del método de los cortes. Que el método de corte normalmente te define cuánto corte mínimo tú tienes que hacer a la viga de tal forma de que tú puedas generar lo que sería el diagrama de cortante. También existe otro método que es el método de las áreas, que lo vamos a ver en unos videos más adelante, o sea, en unas clases más adelante. Entonces, aplicando el método del corte tiene yo lo defino como 3 criterios. El primer criterio que tiene el método de los cortes es cuando las fuerzas son puntuales. Si una fuerza es puntual, usted realiza un corte, o sea, un seccionamiento en la viga antes y después de cada fuerza puntual. Si hubiera fuerza distribuida, hago un corte dentro de la fuerza distribuida, y si hubiera un momento externo, que sería el tercer criterio, hago un corte antes y después del momento. ¿Cuál es la idea de hacer cortes antes y después de cada fuerza puntual? Muy simple. Es ver qué pasa internamente con las vigas o con la viga antes de entrar la fuerza puntual, y después hago un corte después para ver qué pasa internamente con la viga a posteriori de aplicarle la fuerza. En el tema de fuerza distribuida, aunque yo hago un único corte dentro de la fuerza distribuida, ustedes verán en ejemplos que ustedes pueden encontrar en el canal fácilmente o en la plataforma, verán que ese corte dentro se convierte casi siempre en 3 cortes realmente. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que esos cortes en fuerzas distribuidas se cortan al cortar dentro de la carga distribuida, se corta a una distancia X y se deja todo expresado en función de X. Y en esa función de X lo vamos a sustituir 3 valores en caso de que fuese necesario, o 2 valores. Por eso es que simplemente dentro de la fuerza distribuida hacemos un único corte, porque ese único corte me representa varios a la vez. Entonces, antes de aplicar el método per se del corte, lo primero que vamos a determinar son las reacciones que hay en los apoyos A y E. Entonces, nos damos cuenta que C, por ser una articulación fija, tendríamos dos reacciones CY y CX, siendo CX igual a 0. CX es igual a 0 porque si nos damos cuenta que en E también hay una única fuerza, que sería EY, nos damos cuenta que la única fuerza horizontal aplicada en esa viga sería CX, y como ese cuerpo está en equilibrio, es necesario que esa fuerza sea igual a 0, o que no trabaje esa reacción en el apoyo C. Algo también muy importante que tiene esa viga, si usamos el criterio que nosotros aprendimos en armadura, el criterio que tiene que ver con la simetría, esa estructura, no, corrijo para atrás, me disculpo, no es simétrica porque la distancia que hay de CAD es diferente a la distancia que hay de DA. Quería aplicar el criterio de la simetría. El criterio de la simetría dice que si hubiera sido simétrico con respecto a mi, por ejemplo, el eje D, si trazáramos un eje D, a lo que me refiero, y hubiera visto la misma cantidad de carga, la misma separación del punto D, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, yo hubiera dicho que CY y EY eran iguales. Pero en este caso particular no son iguales, dado que la distancia de CD es 25 y la distancia de E es igual a 20. Por lo que tenemos que calcular esas reacciones por las ecuaciones tradicionales, o sea, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momento. En este caso en particular vamos a empezar tomando momento en C igual 0, o sea, en este punto. Si tuvo un momento en C, me doy cuenta que C sub Y no entra dentro de esa ecuación, dado que estamos aplicando momento en el mismo punto donde estamos tomando la referencia para la sumatoria de momento. Por tanto, solamente serían las dos de 120 y la de 300. La primera de 120 me doy cuenta que rota antihorario, por tanto sería positivo. La de 300, horario, negativo. La de 120, horario, negativo. Y eso Y antihorario, positivo. Lo que quiere decir, arrancando con la fuerza del nodo A hasta el nodo B, empiezo con la fuerza de 120, que me rota, dijimos, antihorario, que sería 120 por la distancia al nodo C, que sería 10, la fuerza de 300, que rota horario, menos 300 por la distancia, que sería 25, eso Y antihorario sería más eso Y por la distancia, que en este caso sería 25 más 20, 45. Y luego continuamos con la fuerza que está aplicada en B, que sería horario negativo 120 por la distancia, que en este caso sería 45 más 15,
60. Eso tiene que ser igual a 0. Lo que quiere que eso y es la suma de esos productos dividido entre 45. O sea que sería 120 por 10, menos 300 por 25, menos 120 por 60. Eso me da menos 13.500, pero como es restando, pasa para el otro lado sumando. Dividido entre 45, me da como resultado 300 libras. Sí, estamos de ahí libre. Si hacemos sumatoria de fuerza en Y igual 0, ¿qué tendríamos? Menos 120 más C sub Y, que es la componente vertical aplicada en el nodo C. Luego vendríamos menos 300 más E sub Y, que vale 300, menos 120 igual 0. Lo que quiere decir que C sub Y vale 240 libras. Dado que ese 300 se va con ese 300, 120 con 120 se suman. Ya siendo negativo, pasando para el otro lado, pasa positivo. Entonces vamos a ver la cantidad de corte que yo necesito. Recuérdense que el método del corte te dice que para el primer criterio, si tengo fuerzas puntuales, se hace un corte antes y después. ¿Qué significa eso? Tendríamos que hacer un corte antes. No existe el corte después, porque el corte antes no existe, dado que la viga no tiene cuerpo en esa zona. En C tengo una fuerza puntual, un corte antes, un corte después. En D, un corte antes, un corte después. E, uno antes y otro después. Y en B, un corte antes, porque el después no existe. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cortes que realizar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente determinar el equilibrio de cada uno de los cortes. Empezamos con el corte 1. Voy a disculpe, dígame, jefe. Te escucho. ¿Puedes repetir los cortes que le interesan? Y no pude ver bien nada. Los cortes son, aplicando el primer criterio, un corte antes y un corte después de cada carga puntual. Tenemos como carga puntual la 120, la C sub Y, la fuerza B, la E sub Y y la fuerza B. ¿Qué significa eso? Que es un corte antes y después. O sea, que la fuerza que está aplicada en el nodo A, el corte antes no lo podemos realizar producto de que no existe la viga en ese lado. Solamente podemos realizar el corte después. En C, como hay una fuerza puntual, que es la reacción C sub Y, hacemos un corte antes y otro después. En D, exactamente lo mismo, uno antes y otro después. En E, uno antes y otro después. Y en B, un corte antes. Y tendríamos, si lo numeramos, del 1 al 8. Entonces, lo que voy a hacer ahora es analizar cada uno de los cortes. ¿Me comprendiste? Sí, yo entendí. Eso es que después de cada fuerza hay corte antes y después. Exactamente. Vamos a dibujar dos cortes para hacerlo al mismo tiempo. Vamos a poner el corte 2 por aquí. Y van a entender exactamente a qué yo me estoy refiriendo. Tendríamos en ese corte 120. Vamos con el primer corte a analizar. Recuérdense que antes de yo analizar ese corte, tengo que recordar algo muy básico que se explicó en la parte conceptual. Si yo tengo una viga, y lo vamos a volver a explicar aquí, y yo hago un corte, esa viga, si yo analizo el cuerpo izquierdo de ese corte, ¿qué yo voy a encontrar? Que en el corte va a producirse dos fuerzas internas, dos reacciones internas. Uno va a ser cortante y otro va a ser de momento. El cortante siempre se le va a asumir con sentido hacia abajo y el momento se va a asumir con sentido antihorario. Cuando estoy analizando el cuerpo que está a la izquierda del corte. Ahora, si analizo el cuerpo que está a la derecha del corte, como sería ese, entonces mi cortante sería hacia arriba, o sea, sería el sentido vertical ascendente y el momento sería horario. Esa es la parte muy importante que hay que entender. O sea, que a diferencia de la armadura y de cualquier otro método para allá atrás, anterior a este, que donde el sentido lo asumíamos de forma arbitraria, aquí el sentido no se asume de forma arbitraria, sino el sentido se va a asumir en función de qué lado de qué cuerpo usted está analizando. Como en este cuerpo yo estoy analizando el lado izquierdo del corte, eso quiere decir que mi fuerza interna sería B y M. En este caso sería exactamente lo mismo, B y M. ¿Cuál es la idea ahora directamente? Calcular cuánto vale B y cuánto vale M. Ahora vamos a poner la distancia. Fíjense que yo estoy haciendo un corte justamente después de la fuerza. ¿Qué significa eso?
Si a esa distancia le llamamos X, ese X va a tender a ser 0. ¿A qué me refiero a tenderse a 0? O sea, que yo quiero calcular justamente o inmediatamente después de la carga. Es como cuando ustedes hacían cálculo, que tenía el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Si ustedes se acuerdan, el límite por la izquierda se acercaba al punto, por ejemplo, si era 1, se acercaba a través del punto 9999, se iba acercando. Y si era el límite por la derecha, se acercaba con 10001. Esto es lo mismo. Lo que quiere decir que mi distancia prácticamente es 0, pero estoy visualizando la carga. Eso es algo que tienen que comprenderlo perfectamente cuando estemos haciendo ese corte para que se vean su respectiva distancia. Aquí sería exactamente lo mismo. Entonces, por tanto, esto vale 10 pulgadas. Entonces, vamos a determinar el equilibrio de ese cuerpo rígido que está ahí. Sumatoria de fuerza en Y igual 0. ¿Cuál es fuerza en Y yo tengo? 120, que va en sentido negativo, menos el cortante, que va en sentido negativo también. Eso debe ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Que el cortante va a valer 120 libras. O sea, que la ordenada de mi diagrama es menos 120. Ahora, si tomamos sumatoria de momento, ¿dónde se toma momento siempre en este método? Se recomienda tomar momento en el punto donde se produce el corte. Por eso llamo C, igual 0. No es C de la vega, sino ese C me representa es que estoy tomando momento justamente en el punto del corte. Si me doy cuenta, esa distancia vale 0. ¿Lo que quiere decir que me vale 0? ¿Por qué? Porque esa fuerza no va a producir un momento, porque la distancia tiende a ser 0. Por tanto, es 0. Y ese B no entra dentro de la ecuación porque estamos tomando momento en el punto donde se aplica. Por tanto, lo único que genera momento es esa fuerza interna, ese momento interno. Y si no hay nadie externamente que produzca momento, ese momento interno tiene que ser 0. Hago lo mismo con el corte 2. Tendríamos sumatoria de fuerzas en Y igual 0. O sea, lo mismo, menos 120, menos mi cortante, igual 0. Lo que quiere decir que mi cortante es menos 120 libras. Vamos a tomar entonces momento en el corte, igual 0. ¿Qué tendríamos? Ese 120 que rota antihorario, mírenlo ahí donde está rotando antihorario, sería menos 120, que diga, como es antihorario es positivo. 120 por la distancia, que en este caso es 10. Ese cortante no produce momento, pero tengo ese momento interno que me gira antihorario, por tanto sería más M igual 0. Lo que quiere decir que mi momento interno es menos 120 libras por pulgada. Ya acabo de resolver los dos primeros cortes. Entonces vamos a resolver los siguientes dos. Profe, una pregunta, profe. Lo estoy escuchando. Aquí el 120 no va multiplicado por el 10. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. No es 10. O en el corte 1. 120. 120 por 10, mírenlo ahí. Ah, lo que pasa es que 1200. Ajá, 1200. 1200, profe. Lógicamente. Gracias. Ok. Corte 3. Y vamos a poner también el corte 4 para hacer dos a la vez. ¿Quién es el corte 3? El corte 3 es justamente después de la carga y el corte 4 es justamente antes de la carga en D. Cuando digo después de la carga está aplicada en C, o sea, de la reacción en C. O sea, tendríamos aquí mi corte. Aquí tendríamos un corte un poquito más grande. Ok, vamos a poner la fuerza. En esta tendríamos mi fuerza de 120, tendríamos mi reacción de 240 libras, y aquí a aquí valdría 10 pulgadas, e internamente tendríamos el cortante B y el momento M. Aquí tendríamos el cortante B y el momento M. Entonces vamos a poner las cargas que hay en este cuerpo. Tendríamos mi fuerza de 120 libras, tendríamos mi reacción de 240 libras, de aquí a aquí tendríamos los 10 pulgadas, y de aquí a aquí tenemos, como es justamente antes de esa carga, tendríamos los mismos 25 pulgadas. Ok, vamos a resolver el equilibrio de esos dos cuerpos. Bastante simple, igual, sumatoria de fuerza en Y, igual 0. La clave aquí es ubicar los cortes, y después que yo ubico los cortes, simplemente algo bastante trivial, que es resolver ese cuerpo rígido, o sea, determinar la B y a M. ¿Y cómo vamos a resolver B y M? Por sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Tendríamos menos 120 más 240 menos cortante igual 0.
O sea, 120, 240 y el cortante. Lo que quiere decir, si mando ese cortante para aquel lado, pasa positivo, 240 menos 120, 120 libras. Sumatoria de momento en el corte, siempre en el corte. ¿Qué tendríamos si sacamos un momento en el corte? Esa fuerza de 240, recuérdense que la distancia de aquí tiende a ser 0, por tanto no entra. La que entra es la de 1200. Esa de 1200, esa de 120, discúlpenme, rota antihorario, o sea, sería 120 por 10, que es 1200, más mi momento, que es rota también antihorario, igual 0. Quiere decir que mi momento es menos 1200 libras por pulgadas. Hago lo mismo para el corte 4, o sea, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tendríamos en este caso 120 más 240 menos mi cortante igual 0. Quiere decir que mi cortante es igual a 120 libras. O sea, pasando eso para aquel lado y sumando esos dos términos. Sumatoria de momento en el corte igual 0. O sea, en este punto. Si sumamos en el corte, tendríamos que esta fuerza produce un momento antihorario de 120 por la distancia, que en este caso sería 35. Mi fuerza de 240 produce un momento horario, por tanto negativo, 240 por 25, más mi momento interno M, que es antihorario, igual 0. Lo que quiere decir que mi suma algebraica de aquí lo paso para el otro lado y eso hace mi valor de momento. O sea, 240 por 25 menos 120 por 35 da como resultado 1800. O sea, que M es igual a 1800 libras por pulgada. Revisamos otra vez, 240 por 25 menos 120 por 35, 1800. Ya hicimos el corte 3 y el corte 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los siguientes cortes. Estos cortes los vamos a hacer de este lado, para no alejarnos mucho de la viga y para poder tener visualización. Entonces vamos a hacer el corte 5 y el corte 6. Ok, ¿qué estoy viendo en el corte 5? En el corte 5 estoy viendo mi fuerza de 120, mi reacción de 240. Fíjense que el corte 5 es justamente después de la carga. Voy a ver mi fuerza de 300 y internamente voy a ver mi cortante B y mi momento M. Eso es lo que estoy viendo en el corte 5. El corte 6, voy a, en vez de analizar el cuerpo del corte hacia la izquierda, voy a analizar el corte hacia la derecha. O sea, que voy a analizar el cuerpo de la derecha, para que se entienda claramente. ¿Qué significa eso? Que estoy analizando el cuerpo de la derecha. Que yo tengo que fijarme en eso ahí. ¿Qué me voy a fijar? De este lado hay una fuerza de 120 libras. Voy a tener la reacción en E, que está justamente el punto del corte, que vale 300 libras. Y voy a tener mis fuerzas internas. Recuérdense que como estoy analizando el cuerpo a la derecha, si veo eso aquí, miren donde estoy, a la esquina de la pizarra. Lo que quiere decir que ahora mi cortante iría hacia arriba y mi momento iría a horario. A horario, exactamente. Entonces vamos a analizar el equilibrio de esos dos cortes. Empiezo con el primer corte, el corte 5. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tendríamos 120 negativa, 240 positiva y 300 negativa. Menos el cortante igual 0. Lo que quiere decir que el cortante es la suma algebraica de eso que está ahí. Que sería menos 300 más 240 menos 120. Y eso me da como resultado menos 180 libras. Una preguntita. Soy todo oído. Pues yo veo que el Repite, 120 no está para el lado B y el 300. Repita. Y el 300 en el lado D. Recuérdate, el corte Eso 6. no. Estás hablando del corte 6. ¿Aló? ¿Me escuchas? El corte 5 que yo veo. El corte 5 que yo veo que usted le puso el 120. Ajá, vamos con el corte 5. El corte 5, recuérdate que estoy viendo este lado. Estoy viendo 120 de esa fuerza. Me sigue ahí, ¿no? ¿Verdad? La reacción C sub Y, que dijimos que vale 240. Mírala ahí.
Pero como estoy viendo, estoy después de la carga y estoy Ajá, analizando el cuerpo de la sí. izquierda, veo mi 300. ¿Me entendiste? Ajá, Ok. sí. Ese sería el corte 5. Ahora, el corte 6, yo te estoy viendo desde E hacia B. Por eso estoy viendo los 120 de aquí. Y esos 300 que están ahí abajo es de la reacción SUY, que vale 300. Ok, entendí de derecha a izquierda. Estoy viendo de derecha, uno estoy viendo de izquierda a derecha, el otro estoy viendo de derecha a izquierda. Ok, Por eso es que las fuerzas internas variaron, fíjate, o sea, variaron. Fíjate que aquí el cortante va hacia abajo y aquí el cortante va hacia arriba. Aquí el listo. momento va antihorario, aquí el momento va horario. Por lo que yo expliqué anteriormente en esa, cuando estoy analizando qué lado del corte sea el cuerpo izquierdo o el cuerpo derecho. Ok, Excelente. Vamos a poner la distancia que no puse, señores. La distancia aquí son 10. Aquí son 25. Y en este, ya para ponerla todas, sería 15. Ok, momento en el corte, en este punto. O sea, aquí. Fíjense que la fuerza de 300 no entra dentro de la ecuación de momento. Solamente está de 120 y 240. La de 120 gira antihorario. O sea, 120 por 35. Y el 240 gira horario. O sea, menos 240 por 25. Y el 300 no entra, sino más el momento igual 0. Lo que quiere decir que mi momento es igual a 1800 libras por pulgadas. Ya resolví el corte 5. Vamos a trabajar el corte 6. Sumatoria de fuerzas en Y. Igual 0. ¿Cuáles fuerzas en Y yo tendría? B, que va hacia arriba, ese cortante interno. La fuerza de 300, que va hacia abajo. Y menos 120, que va hacia abajo, igual a 0. Lo que quiere decir que mi cortante sería igual a menos 180. ¿Estamos claros? Vale menos 180 porque 300 menos 120 da 180 positivo, pasando para el otro lado, menos 180. Excelente. Entonces, hacemos sumatoria de momento. ¿Dónde? En C siempre, aquí. Tendríamos que este momento rota horario. ¿Lo ven? Antihorario. Sí, horario, que diga, disculpen, horario. Rota así. Estamos hablando de menos 120 por la distancia, que sería 15. No hay ninguna otra fuerza que me genere momento. Entonces sería ese momento, como rota también antihorario, sería menos m igual a 0. Lo que quiere decir que mi momento va a ser igual a 120 por 15. Si mando eso para aquel lado, me queda positivo. Me va a quedar aquí menos 1800 libras por pulgada. ¿Estamos claros? Ok. Seguimos entonces. Vamos ahora con el corte 7 y el corte 8. Corte 7 y el corte 8. ¿Qué tengo en el corte 7 y qué tengo en el corte 8? Vamos a ver. El corte 7 tendríamos antes de la carga y aquí sería justamente antes de la otra carga. Me explico para que se entienda claramente. Fíjense que el corte 7, voy a analizar el cuerpo de la derecha, o sea, de izquierda a derecha. O sea, eso quiere decir que si el corte 7 solamente va a presentar una única fuerza, que sería la de 120 libras que está en el extremo. ¿Estamos claros? Esa fuerza de 120 libras. Y esa distancia de aquí a aquí vale 15 pulgadas. En esta también voy a presentar solamente la fuerza de 120 libras, porque es justamente antes de llegar a la carga. Pero la distancia va a ser X con X tendiendo a 0. Lo que quiere decir que aquí tendríamos un cortante interno B y un momento M. Aquí tendríamos un cortante interno B y un momento M. Ok. Resolvamos la primera. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tendríamos B menos 120 igual 0. Quiere decir que mi cortante es igual a 120 libras. Sumatoria de momento igual 0. ¿Qué tendríamos? Ese 120 en el rota
antihorario negativo, menos 120 por 15. Y este momento, que es roto también antihorario, que diga horario, menos m igual a 0. Quiere decir que m es igual a 120 por 15. O sea, 1800 negativo. Libra por cada pulgada. Vamos con el siguiente. Aquí. Sumatoria de fuerzas en Y, 0. O sea, B menos 120 igual a 0. B igual a 120 libras. Y si hacemos sumatoria de momento en el corte, igual a 0, M va a ser 0. Y ya terminamos todos los cortes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Graficar esa función, o sea, ese diagrama para cada una de las ordenadas o de los cortantes y los momentos que determinamos para formar lo que sería mi diagrama de cortante y mi diagrama de momento. Para eso, lo que voy a hacer es que voy a tomar el ejercicio, voy a tomar la imagen del ejercicio, que si mal no recuerdo, fue este que está aquí señalado, copiamos aquí. ¿Por qué la vamos a tomar? Porque normalmente se sobreentiende, o se entiende, no, se toma y se toma como estándar dibujar el diagrama de cortante y el diagrama de momento justamente debajo de la B. Podemos dibujarlo aparte, pero ya uno está acostumbrado, si usted ve en la mayoría de los libros, se darán cuenta que siempre se hace debajo del diagrama, debajo de la viga, que diga. Entonces vamos a proyectar esos dos ejes y vamos a proyectar un eje horizontal. Este horizontal le vamos a llamar cortante. Recuerden que el cortante, la unidad que tiene es libra. O sea, que este cortante está en libra. Dibujamos otro eje, que ahí vamos a dibujar el diagrama de momento. Momento, libra por pulgada. Aquí más y menos. Entonces vamos a trazar varios ejes de referencia. Estos ejes de referencia para tener ubicado la respectiva distancia o los respectivos cortes. Fíjense que es justamente en las fuerzas aplicadas que yo tomo como referencia. Ok, vamos con el primer corte. Y vamos primero a trazar mi diagrama de cortante. En el primer corte, que fue el que hicimos aquí, dijimos que el cortante era menos 120. Entonces vamos a presumir que ese valor de ahí es 120. Negativo, fíjense que estoy dibujando el eje de los negativos. Ok. El corte 2 me dice que vale también 120. Sí, 120. Significa, fíjense que lo estoy dibujando a las 10 pulgadas porque a las 10 pulgadas que está el corte 2. Si ustedes van al corte 2, nótese que es a las 10 pulgadas. También 120. Ok. Corte 3, mírenlo aquí donde está. Ahora da 120, pero positivo, no negativo. O sea, quiere decir que está aquí. 120 positivo. Corte 4. 120 positivo otra vez. Y el corte 4 se produce justamente ahí, antes de llegar a la fuerza D. 120. Corte 5. Mírenlo ahí. Entonces, me dice el corte 5 que baja a menos 180. O sea, vamos a suponer que 180 está por ahí. Corte 6, que es este, me dice que es 180, se mantiene constante. Y el corte 7, mírenlo ahí, sube a 120, o sea que pasa aquí en este punto. Y el corte 8 a 120. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente unir los puntos de mi diagrama, desde arrancando del corte 1 y terminando del corte 8. ¿Qué quiere decir? Que sería este el corte 1, corte 2, paso al corte 3, luego el corte 4, baja al corte 5, sigo al corte 6, 7, termina el último corte. Lo que quiere decir que mi diagrama de cortante de esa forma. O sea, tiene positivo aquí arriba y negativo aquí. Y esos son los valores de mi cortante interno. O sea, va a tener una zona que va a ser positiva y una zona que va a ser negativa. Ok. Vamos al diagrama de momento. Se dibuja exactamente igual. Momento. En el corte 1 vale 0. O sea, que aquí quedamos. 0. En el corte 2
vale 120 libras, 1200 libras negativas. Vamos a suponer que ese punto de ahí es 1200. Perfecto. Corte 3. Fíjense el mismo 1200, pero el corte 3, fíjense que aquí está el corte 2 y aquí está el corte 3, o sea que es justamente ahí mismo. Corte 4, que es a los 35 pulgadas, tiene 1800, pero positivo. O sea que él sube aquí a los 1800. Ok. El corte 4. Vamos al corte 5. El corte 5, que justamente después de la carga, que es ahí mismo, se mantiene en 1800. Corte 6 dice menos 1800. O sea que él baja aquí a 1800. Y el corte, dijimos 6, menos 1800. El corte 7, menos 1800 otra vez. Y el corte 8, 0. Si uno de los puntos, ¿qué me dará? Mi diagrama de momento. Mi diagrama de momento hace esto. Hace eso. Hace esto. Y hace esto. Quiere decir que tenemos momentos negativos. Y aquí tengo momentos positivos. ¿Alguna pregunta? Todos. Si no hay pregunta, paramos la grabación.